Una vez más, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de ciudadanía. Vamos a compartir la pantalla para revisar nuestra clase de hoy. Ahí tenemos, estamos en la página, Listen, buenos días. muy buenos ¿Qué días. páginas? Disculpe, Listen. Ya, la página se me tapó. En la página 10. En la página 10 estamos. Ujú. Recordando un poquito, haciendo una evocación de la clase de la semana pasada. Recuerdan que habíamos visto que nuestro país había sido, o fue, más claro, no que había, fue invadido por distintos personajes, distintas culturas. ¿Cuál fue una de ellas? La primera, ¿cuál fue? ¿Recuerda, William? Los ¿Alguien que se mestizos. acuerde? Tal vez Tania. Bueno, fuimos invadidos por dos culturas, por Por dos los pueblos. mestizos. ¿Quiénes? Los mestizos. Eso de los mestizos quizá fue más bien ya la unión, ¿no es cierto? La unión de los pueblos que nos invadieron. Ahí se produjo el mestizaje. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuál fue el pueblo que nos invadió, el primer pueblo? Fueron los incas. Incas. El segundo pueblo, la segunda cultura, ¿cuál fue que nos invadió? A ver, ¿qué pueblo nos invadió? ¿Qué cultura? ¿O qué nación? Los españoles. Los españoles, que hasta hoy tenemos pues la sangre de ellos, porque se produjo con la llegada de ellos un mestizaje, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener siempre presente. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes nos invadieron? ¿Qué culturas nos impusieron? ¿No? Para continuar con el estudio. ¿Ya? Hoy nos tocaría entonces ver las luchas. ¿Por qué se dan estas luchas? Ahí vemos nosotros en una imagen. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa imagen? Esa foto. Trabajemos. Fernandita, ¿qué nos comenta sobre la imagen? La razón de ser de la imagen. Eh, bueno, veo personas. Puede representar a un asambleísta o dentro de un territorio. Exacto, también sí puede ser una asamblea. ¿Qué nos dice Carlita? Se ve más, Listen, em, Listen, parece que grupo de indígenas. están en un juicio, están como poniéndose de acuerdo, tipo como hubo cuando hubo el paro nacional, Ya, algo así. ya, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Porque también vemos ahí en el suelo o en Más un... bien, Listen, parece como que unos indígenas representan, no, ¿cómo sería? ¿Cómo hacen eso del agradecimiento, no sé qué, a la tierra? Porque Ofrendas, está, ofrendas. exacto, eso. Están haciendo ofrendas, muy bien. Bueno, pero en general estamos viendo que son mestizos, ¿no es cierto? Todos son mestizos.
Quizá un indígena también será mestizado por los incas, pero todos son mestizos, ¿no? Entonces recordemos, al ser invadidos, al ser nosotros colonizados por otros pueblos, entonces somos mestizos. Y luego, como recuerdan ustedes que los colonizadores pues nos vinieron a explotar, no vinieron pues a apoyarnos en nuestra cultura, entonces se presentan esto que vamos a ver hoy, las luchas por el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Habían violado nuestros derechos, habían violado todos nuestros principios, violaron nuestra cultura, nuestra religión, la cultura ancestral, ¿no? Por eso que hoy en día se habla mucho de recuperar nuestra cultura ancestral. Entonces el tema está relacionado con esto. A ver, mi querido William, ayúdanos con la primera lectura de estos párrafos, esos 3 párrafos. Las luchas por el reconocimiento de los derechos. Desde la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales fueron tomando mayor protagonismo en la lucha por la obtención de derechos. Los pueblos y nacionalidades indígenas demandaron reivindicaciones económicas y sociales, así como el reconocimiento y valoración de su propia identidad. De igual manera, los pueblos afroecuatorianos y Mantubio han planteado demandas en relación con situación del campesinado, la eliminación de prácticas discriminatorias que han amenazado a estos pueblos. Los movimientos de obreros y trabajadores plantearon el mejoramiento de las condiciones laborales, así como la garantía de un salario básico. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Entonces, para poder enfrentarnos surgen la asociación, la agrupación. Y como consecuencia vienen los movimientos de obreros, ¿no? Se organizan los obreros, los trabajadores, para solicitar, para pedir mejoras, más reconocimiento al esfuerzo físico, al esfuerzo intelectual que desempeñan día a día el trabajador. Los movimientos, dice, ecologistas, ¿no? Han propuesto un alto a la sobreexplotación de los recursos naturales y la defensa del ambiente. Hoy en día tenemos ministerios que defienden el ambiente, ustedes hayan, y todos somos testigos de la prohibición de que se les corte las palmas. Recuerdan que en Semana Santa no se puede vender palmas, los ramos que se conocen. Esos son prohibiciones por los ecologistas, ¿no? Porque usted sabe, ¿cuál era la razón por la que no se debe vender palmas, no se debe vender los ramos? ¿Sabe usted cuál será la razón, el motivo? Porque está en peligro de extinción. Ya la planta, ¿no es cierto? La planta puede ser una razón, otra razón. Otra razón, por favor. Aquí estoy viendo las llamadas. ¿Qué pasó? Bueno. Otra razón sería la deforestación. La deforestación. Otra, no sé si ustedes escucharían, que ahí anidan las aves. En el momento que se les retira esas palmas, supuestamente los ecologistas de estas aves no tienen a dónde anidar. Bueno, entonces conservación del medio ambiente. Eso sería como entre paréntesis, ¿no? Porque el tema mismo pues está relacionado con el de carácter político y organizacional. También encontramos a cristianos como Leonidas Proaño, que han cuestionado el papel tradicional de la iglesia al buscar una comunidad religiosa mucho más comprometida con la lucha contra la pobreza y la inequidad. Esta palabra de inequidad vamos a comentar. ¿Qué se refiere a la inequidad?
Se quedó. A ver, vamos a leer el siguiente párrafo. Hay una información que tengo que responder. Vamos al siguiente texto. Dice acá el reconocimiento de la diversidad. Tenga la bondad de Carlita con esta lectura, por favor, lo que es el reconocimiento de la diversidad. El reconocimiento de la diversidad. El proyecto nacional mestizo fue cuestionado desde la heterogeneidad, es decir, cuestionó que el mestizaje fuese la única realidad que existe en el país. A partir de esto surgió una conciencia de diversidad, esto es, se pretende una valoración de las distintas manifestaciones étnicas y culturales que existen en el país. Con esto Ya. se busca reconocer al Ecuador como una nación intercultural, en donde no exista dominio de uno sobre otro, sino donde se acepten las diferencias como sinónimo de... Ahora, ¿qué es esto de la diversidad? En el mismo momento de ser invadidos, y bueno, se estaría hablando de la época de la colonia, ¿no? O también de época antes de la colonia, en la época de los incas, pero luego después ya vienen quizás países, por ser nuestro país un lugar habitable, un lugar turístico, bueno, un lugar que les encanta a muchas personas, vienen y viven acá, o por situaciones de trabajo. Estas personas vienen y viven aquí, conviven con nosotros, ya se produce otro mestizaje, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que trata de decir en este párrafo es una aceptación a la diversidad, ¿no? Un convivir con todos y cada uno de ellos. De igual manera, con comportamiento hablemos como hermanos ecuatorianos. Dice, el proyecto nacional mestizo fue cuestionado desde la heterogeneidad, es decir, se cuestionó con el mestizaje y fuese la única realidad que existe en el país, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, pues luego hemos sido visitados por muchas personas, ya no con el espíritu de colonizar, sino más bien ya de compartir con nosotros. ¿Qué nos dice la Constitución del 2008? Vamos a revisar. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo leo, Lisa. Ya, muy amable. Continúe, por favor. Constitución del 2008. A partir de 2006 se evidenció la reacción nacional contra el dominio de las clases políticas tradicionales y una economía excluyente. En 2007 se formó una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución, la cual se promulgó en 2008 y fue aprobada por referéndum. Algunas de las innovaciones de la constitución son: Ya, aquí vamos a esta, ir analizando cada uno de ellos. Ya, Estado, dice Estado y economía. Continúe, por favor. ya les... A ver, Estado y economía. Se incorpora el concepto de economía popular y solidaria. Formas de propiedad. Se reconoce la propiedad estatal, privada, mixta y colectiva. Derechos laborales. Se prohíbe la tercerización de la
Precarización laboral. Buen vivir. Se establece un buen vivir como hilo conductor del desarrollo del país y sus habitantes. Derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. Se reconoce como derechos colectivos el derecho a mantener y desarrollar su identidad cultural. Funciones del Estado. Se crea la función y la transparencia y el control social. Derechos de la naturaleza. Se considera la naturaleza como sujeto de derechos y protección. Voto facultativo. Se permite el voto voluntario para ciertas personas como jóvenes entre 16 y no leo más, Lisa. Perdón. Ya. A ver, se permite el voto voluntario para ciertas personas como jóvenes entre 16 y 18 años. Plurinacionalidad. Se reconoce la coexistencia de diversos grupos en el país. Ya. Bueno. En la Constitución de 2008 quizás se complementó lo que ya estuvo planteado en el 2007. En 2007 ya se planteó unas reformas en cuanto a la economía, en cuanto a la forma de relacionarnos entre ecuatorianos, que haya una equidad, ¿no? Acá había un término que decía, ¿no es cierto? Inequidad. Es decir, que no hay una relación armónica o que digamos de respeto, de dignidad frente al otro, frente al ecuatoriano. Solamente había, recuerda usted que la clase anterior habíamos visto sobre la clase privilegiada. ¿Cómo se llama esta clase privilegiada? ¿Recuerdan? Vamos a revisar un momentito, ¿ya? Era al inicio, ¿ya? El Estado oligárquico. ¿Recuerdan? El Estado oligárquico estaba compuesto por un grupo de privilegiados que eran, generalizando, los que manejaban el país, los que ponían al presidente, le ponían a las autoridades que ellos querían, que les convenía. Ese es el Estado oligárquico, eso vimos la clase pasada. Entonces, continuamos, luego habíamos visto que se dio el mestizaje y entonces ellos son los que neutralizan el país, nos gobiernan. Eso tenemos que ser un poquito críticos nosotros también frente a la situación en la que nos desenvolvemos, en la que vivimos. Por eso es muy importante revisar esto, lo relacionado con el comportamiento, con la inequidad y con la equidad que hoy tratamos de vivir. Por eso dice aquí que en el 2008 hay una nueva forma de interpretar, una nueva forma de relacionarnos entre ecuatorianos. En cuanto a la economía, hay, digamos, por lo menos teórico y tal vez práctico, la parte solidaria en cuanto a la economía. Luego tenemos la parte de la propiedad. Usted puede tener una propiedad privada, mientras que anteriormente es el gobierno quien era el dueño de las tierras, ¿no? Hoy puede usted tener su escritura y controlar su terreno. En cuanto a los derechos laborales, se prohíbe la terciarización y la precarización laboral. Estos términos, si no lo entiendan, acá tenemos en el glosario, pero si no hay en el glosario, ustedes traten de averiguar en el diccionario. Sí, y tengan en su cuaderno, es muy importante cada uno de estos nuevos términos. Acá tenemos, bueno, en el buen vivir, se establece el buen vivir como hilo conductor del desarrollo del país y de sus habitantes. Yo en la clase, perdón, en las tareas les voy a enviar a que ustedes revisen un artículo relacionado con esta Constitución del 2008. Claro, un artículo, nada más, o una parte de un artículo. Está relacionado con todo esto de la Constitución del 2008. Vamos a tener un trabajito un poquito amplio. Acá tenemos el voto. Recuerdan que ustedes, no sé qué edad están,
pero a partir de la Constitución del 2008, ustedes pueden sufragar si tienen 16 años, 17 años. Es voluntario. Entonces, mira, hay muchos cambios que se dio. Aquí dice, se reconoce la coexistencia de diversos grupos en el país, ¿no? Hablamos también de religión, la religión es laica. Entonces, todo eso ustedes van a revisar un artículo de la Constitución 2008. En este momento voy a pasar la control de la asistencia que ya se nos está acercando el fin de la hora. Si hay alguna pregunta. De riqueza. No, Liz. Ya, por favor, nos contestan a la lista, ¿ya? Segundo esencial. Bermeo William. Presente, Licen. Clase 34. Cruz Corte Ana, en este momento diciendo que no ha podido ingresar. Galarza Carla. Presente, Liz. Guayas Luis. Guamán Tania. Presente, Licen. Miranda Mari. Presente, Licen. Ñamo Yepes, Yepes. Sinchi Rosa. Suku Sheñay Carlos. Presente. Zumba Jennifer. Presente. Takuri Marilyn. Bueno, un gusto de compartir con ustedes en esta clase, en este periodo. Que tengan un lindo día. Que les vaya de lo mejor. Gracias. Gracias, Licen.